bienvenidos a la reunión ordinaria de nuestra Comisión de Reforma Agraria. La reunión pasada quisimos agradecerle al senador Romero Lainez por su participación en esta comisión. Él ahora es vicepresidente de la mesa directiva y deja su espacio, y ahora queremos darle la bienvenida a la senadora Marta Palafox, que viene en su lugar. Nos dice que no había venido a la reunión anterior porque aún no estaba aprobado el acuerdo de su integración a esta Comisión de Reforma Agraria, pero yo sé de tu convicción, senadora, por el trabajo con las comunidades, con la gente en el campo. Nos hemos acompañado en otras comisiones y hemos chambeado juntas, así que muy bienvenida. No sé si tendremos aquí unos dictámenes que ya platicaron contigo de qué se trata, para que podamos hoy llegar a feliz término en esta reunión. Senador, te agradecemos mucho tu presencia. Ya sé que estás ocupado en muchos pendientes, como todos los senadores, pero te agradezco que hayas privilegiado asistir a esta Comisión de Reforma Agraria. Sí. No sé a quién vamos a pedirle que haga de secretaria. ¿Sí? Senadora, ¿quieres ayudarnos como secretaria, claro, sí, para que podamos chambear? Sí. Bien. Aquí se nos facilita, ¿verdad? Podemos, no sé, si gusta la senadora recurrirse o… Hazte para acá, secretaria, para que… Vamos a pedirle a la senadora Marta Palafox que funja como secretaria en esta reunión de trabajo, que es muy… Pues ya hemos hablado mucho de los temas, pero de todas maneras es importante que tengamos esta reunión 18ª ordinaria de trabajo de la Comisión de Reforma Agraria. Ya hemos dado inicio al tercer año y último año de ejercicio de esta 63ª legislatura, y por favor, senadora Marta Palafox, nos haces favor de pasar lista correspondiente para poder acreditar el quórum. Sí, por supuesto que sí. Buenas tardes. Gracias por esta bienvenida. Quiero aprovechar el uso de la palabra para decirles que para mí es una distinción y una satisfacción pertenecer a esta comisión. Mi origen es agrario y creo que la oportunidad que me están dando de participar con ustedes para mí es muy significativa. Muchas gracias. Y procederé a consultar la lista de asistencia. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Presente. Senadora María Hilaria Domínguez Arbizu. Senadora Marta Palafox Gutiérrez. Ya presente, bien. Ya está presente. Vamos pasando lista, senadora. Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Presente. Hay, de acuerdo a la lista de asistencia, le informo, senadora presidenta, que se ha reunido el quórum legal conforme a la lista de asistencia debidamente firmada por las y los senadores que se encuentran presentes, y de esta manera dar cumplimiento al artículo 147 del reglamento del Senado. Muchas gracias, senadora secretaria. Y ahora que son las 5:25 de esta tarde del 17 de octubre, tenemos quórum legal conforme al reglamento del Senado y damos inicio a nuestra reunión. Senadora Hilaria, qué bien que estamos ya, ahora sí, buen quórum. El orden del día ha sido distribuido con la oportunidad debida y en apego a lo señalado en el reglamento del Senado, con lo cual se han informado de los asuntos que corresponden en la agenda de esta reunión conforme a lo anterior. Secretaria, senadora, por favor, dé lectura al mismo orden del día para someterlo a su aprobación. Pongo a consideración de todos ustedes el orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum, lectura y aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, lectura y en su caso aprobación del segundo informe de trabajo 2016-2017, lectura y en su caso aprobación del plan de trabajo 2017-2018, lectura y aprobación en su caso de los proyectos siguientes: dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la iniciativa proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el subsecuente al artículo 48 de la Ley Agraria. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos
en relación con la iniciativa proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al artículo 20 y un párrafo al artículo 49 de la Ley Agraria. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción sexta al artículo 155 de la Ley Agraria. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 3 fracciones al artículo 20 de la Ley Agraria. Asuntos generales, clausura y cita para la próxima reunión. Consulto a ustedes si es de aprobarse el orden del día. Si es así, lo hacemos levantando la mano. Aprobado el orden del día, señora presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Tenemos por aprobado el orden del día. Siguiendo con el mismo y por el desahogo del punto 3, someto a ustedes la aprobación de la dispensa de lectura del acta de la 17ª reunión ordinaria de la Reforma Agraria en virtud de que la misma fue enviada con anticipación, por lo que lo solicito, senadora secretaria, consulte si es de aprobarse el contenido de la misma previa dispensa de la lectura. Pregunto a los compañeros senadores y senadoras si se aprueba el contenido de la misma previa dispensa de la lectura. ¿Sí? Aprobado por unanimidad el contenido del acta. Le agradezco, senadora secretaria. Conforme al cuarto punto del orden del día relativo al segundo informe de trabajo de esta comisión, el mismo también fue distribuido con el tiempo debido. Es conveniente mencionar que ha sido un año muy productivo. Aprobamos más de 13 dictámenes que son ya reformas a la ley agraria en materia de equidad de género, certidumbre jurídica, justicia agraria, y además realizamos la designación de 9 magistrados del Tribunal Unitario Agrario, 2 supernumerarios y 2 magistrados del Tribunal Superior Agraria que hacían mucha falta hacía bastante tiempo. No sé si haya comentarios de las y los senadores respecto del informe de trabajo que tuvimos el año pasado. ¿Algún comentario? Sí, senadora. Presidenta, muchas gracias. Abonar en el tema del informe, francamente, pues ha sido una comisión muy productiva. Desde el 2013 se tenía que no se nombraban los magistrados de los tribunales unitarios agrarios. Había una ausencia total de lo que eran la Sala Superior Agraria. Hacían falta dos magistrados. Hoy está completa, los 5 magistrados. Tenía más de 5 años incompleta. Había un problema muy grave de impartición de la justicia agraria. La ley dice que debe ser pronta y expedita. Y había muchos magistrados en que atendían 2 tribunales, una semana en una parte y otra semana en otro Tribunal Superior Agrario. Y bueno, muy tardadas las sentencias, muy tardados los estudios, y si a esto le sumamos que no hay notificadores o jurídicos en los tribunales unitarios agrarios, fue recortado el personal, pues todavía mucho más lenta era las audiencias que podían celebrarse por parte de los ejidatarios comuneros o sujetos agrarios para ser atendidos. Me parece que con los apoyos de los grupos parlamentarios y con el apoyo de la Comisión de Justicia y sobre todo el trabajo que hemos tenido las y los senadores de esta comisión, el empeño, la voluntad y nuestro cariño, nuestro entusiasmo que le hemos puesto todas y todos, pudimos en estos momentos sacar 17 magistrados, que es bastante. Tenemos 6 todavía pendientes para la ratificación o remoción y 7 pendientes para ser nombrados aún todavía, pero pues ya no tenemos esa carga de trabajo que venía lacerando la impartición de la justicia agraria.
y muchas felicidades a todas y a todos, porque francamente me siento muy contenta y gratamente muy satisfecha de ver avanzado en lo que ha sido este tiempo en esta comisión. Y hago votos porque en lo sucesivo sigamos trabajando. Tenemos pendiente la ley orgánica de los tribunales agrarios. En los próximos días tendremos que presentarlo a este pleno y al mismo tiempo votarlo para que se complemente con nuestro trabajo que hemos hecho. Y seguramente habremos de hacerle algunas adecuaciones más todavía a nuestra ley agraria, que faltan algunas cosas. Sin embargo, a pesar de que nos falta, hemos avanzado mucho. Esta sesión del día de hoy marcará la pauta y el rumbo para muchos compañeros campesinos en los padrones, que es un tema muy sentido. Así que felicidades a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Algún comentario, senador? ¿Senador Olvera, algún comentario? No, muchas gracias. ¿No? ¿Senadora? Solamente destacar la presencia del senador Olvera. Está el 100% de la comisión presente. Bien. Muy bien, muy bien. Siendo así, se consulta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el segundo informe de trabajo de la comisión. Sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Senadora Presidenta, se aprueba por unanimidad el informe. Pues muchísimas gracias a todos y además extiendo también la felicitación porque es un trabajo de equipo y pudimos sacar adelante lo que ya mencionamos en nuestro informe. Continuamos con el orden del día y tienen en sus carpetas el plan de trabajo 2017-2018 de esta comisión, el cual también fue distribuido para ustedes con anticipación para que pudieran hacer comentarios. Les informo que entre las acciones planteadas en este plan de trabajo, entre otras, se encuentra presentar una iniciativa que reforme diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual ya fue presentada al Pleno. Y hemos hecho, creo que en varias partes lo habíamos acordado entre todos, que los ejidatarios y comuneros deben seguir siendo quienes decidan sobre el destino de su tierra, aún y a pesar o en acompañamiento con el crecimiento ordenado de las ciudades y la concreción también del derecho a la ciudad, que también tiene que ser en sus pequeñas comunidades. De igual forma, como ustedes saben, presentamos un punto de acuerdo solicitando la revisión y, en su caso, el aumento de presupuesto del sector agrario en el presupuesto de egresos de la Federación 2018. Y ahora también tenemos noticia de que el temblor afectó significativamente las instalaciones del tribunal, pero eso lo hablaremos en términos generales. Secretaria. De esta manera, se consulta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el plan de trabajo de la comisión. Sírvanse manifestarlo levantando la mano. Senadora Presidenta, se aprueba por unanimidad el informe. Muchísimas gracias, senadora secretaria. Siguiendo con el orden del día, le solicito a la Secretaría Técnica de la Comisión nos explique brevemente en qué consisten los dictámenes que se ponen a nuestra consideración, porque son varios, así que le pido, secretaria, que nos haga un resumen o nos explicite en dónde van las modificaciones, si es posible, de quién son las iniciativas y que podamos, en su caso, debatirlas y aprobarlas también en su caso. Claro que sí, senadora. El primer dictamen es en relación al artículo 48 de la Ley Agraria. El senador iniciante es el senador Adolfo Romero Lainez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y el senador Lainez lo que propuso en su iniciativa es que, conforme a la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó en enero de este año que la prescripción sí aplica en materia agraria entre cónyuges, se haga la modificación a este artículo a fin de que aplique ya la prescripción entre consortes, lo cual en materia civil está determinado de otra manera, es decir, no aplica. En este caso estaríamos a lo dispuesto por la resolución de la Suprema Corte y por lo cual se modificaría el artículo 48, quedando como sigue. El cónyuge podrá adquirir los derechos parcelarios de su consorte una vez que exista abandono, ausencia o fallezca el cónyuge ejidatario o ejidataria, momento a partir del cual comenzará a correr el plazo previsto para la prescripción de buena fe. Es necesario aclarar que el propio senador iniciante solicitó que se explicara a fin de facilitar la interpretación de la ley en los tribunales, que se está hablando de prescripción de buena fe y no de prescripción negativa, para no estar a los 10
a los 10 años. El siguiente dictamen es una iniciativa en conjunto, es decir, se están dictaminando dos iniciativas de la misma senadora proponente, que es la senadora Verónica Martínez Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En forma concreta, lo que la senadora propone en la primera iniciativa es que cuando se demuestre a través de sentencia firme que un ejidatario haya sido condenado por participar en delitos del orden federal, específicamente en crimen organizado, es decir, haya prestado o contribuido con su parcela o ejido a la comisión de un delito, este pierda la calidad de ejidatario. En la segunda iniciativa de la senadora propone que, asimismo, si el ejidatario demuestra que fue despojado por grupos del crimen organizado de su tierra para que ésta fuese parte de la comisión de un delito, su parcela le sea devuelta. El siguiente dictamen es en relación al artículo 155 de la Ley Agraria. La proponente es la senadora María Hilaria Domínguez, aquí presente. He de mencionar que los siguientes tres dictámenes son propuesta de la senadora Hilaria, las tres iniciativas. Lo que la senadora concretamente propone es lo que se ha venido trabajando también en las mesas técnicas, que se ha hecho consulta además a todas las dependencias del sector agrario, en el sentido de depurar el padrón de ejidatarios y que éste sea actualizado. Por lo tanto, la propuesta de reforma al artículo 155 quedaría como sigue: mantener actualizado el padrón de ejidatarios y comuneros y publicarlo de conformidad a lo previsto en la Ley Agraria y conforme a la protección de datos personales. El siguiente dictamen, que es un dictamen en relación al artículo 24 y 40, relativo a aumentar el número de personas que pueden convocar a asamblea. La senadora iniciante propone que en lugar del 20% sea el 30%, toda vez que de las consideraciones que ella expresa en la iniciativa y que reitero, se ha analizado también en las mesas técnicas, es que bajo esta falta de depuración del padrón son unos cuantos los que constantemente convocan a asamblea ejidal, tomando decisiones sin que verdaderamente se tome en cuenta la voz de los ejidatarios y comuneros. Por lo tanto, la propuesta es que en lugar del 20 sea el 30% del padrón los que puedan convocar a asamblea ejidal. Y por último, el dictamen es en relación a la iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley Agraria. Se agregarían 3 fracciones por las cuales se pierde la calidad de ejidatario. Es al fallecer el titular de los derechos agrarios, y propone también la senadora iniciante que cuando los ejidatarios o comuneros titulares de los derechos agrarios se ausenten del núcleo agrario y de la Asamblea General por más de 2 años sin causa justificada, la esposa o concubina se presentará ante la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros solicitando su anuencia para que se le autorice la administración de los derechos agrarios del cónyuge. Pero entraría entre las causales que son causa de la pérdida de calidad de ejidatario. En breve, eso es el resumen de los dictámenes que se han puesto a consideración. Le agradecemos, secretaria técnica. Ahora que ya nos explicaron los 5, vamos uno por uno resolviendo si hay observaciones u objeciones. Yo diría que si alguien tiene alguna observación sobre lo que dice la Suprema Corte y que ahora estaría esta ley de la prescripción positiva, si se ha hecho pacíficamente entre cónyuges, si se va más de 5 años, el señor pues prescribió pacíficamente y ella tiene derecho de quedarse con la parcela. ¿Alguna observación? No, por mi parte ninguna. ¿La sometemos a consideración? ¿Sí? Bueno, ¿quién está de acuerdo en la modificación? Perdón, secretaria, ¿quieres hacerlo? Sí, por favor. Si lo consideran, bueno, suficientemente discutido, que la verdad, por lo que a mí corresponde, le di una leída y me parece que es un trabajo encomiable porque son temas que aquejan a la comunidad, a la gente del campo, y luego hay lagunas donde no queda muy claro los derechos
los cónyuges y de estas cuestiones agrarias. Ese sería mi comentario y si así lo consideran, sometemos a votación, consultando a ustedes si son de aprobarse, quienes estén a favor. Quisiera nada más hacer dos comentarios. Sí, senadora. ¿Me puede pasar para que lo tomen Sí, senadora. senadores del Congreso? Muchas gracias. En los articulados del senador que propone, a mí me resulta muy interesante porque se presta a la renta simulada para las superficies, pero igual hay gente que ellos son producto de son amedrentados, son chantajeados o ultrajados de sus parcelas, y el solo hecho de encontrar alguna droga en sus parcelas son objeto para criminarlos o para quitarlos o para quitárselas. Una vez que se investigue, se hagan todas las investigaciones pertinentes y se aclare que ellos son los dueños pero que nada tienen que ver, la restitución de sus tierras será muy importante porque se quedan incautadas dentro de un proceso que se sigue y mientras se desarrolla y se aclara, pues dura 10, 20 años y queda esa tierra ociosa y en el abandono. Por otra parte, en el 155 hemos detectado muchas preocupaciones, hemos recogido muchas preocupaciones de nuestros hermanos campesinos, en el sentido de que es muy tardado encontrar una constancia o el padrón para cualquier sujeto agrario, llámese ejidatario, comunero o avecindado, o alguien, un promovente que se sienta sucesor de los derechos agrarios del que fue el titular, y tarda mucho, a veces hasta 6 meses. Hemos hecho solicitudes para un padrón que viene un cambio de comisariado o quieren saber el estado que guarda el ejido, y ahí aún todavía se agudiza más en los ejidos donde no son certificados, donde no existe procede o no existe el FANAR, porque todos sus expedientes están acá en México y en los archivos generales. Y tarda mucho. Con este 155 lo que le estamos solicitando, que me di respetuosamente al registro agrario, que en los términos de ley dé respuesta de inmediato a la solicitud expresa y pagada que hace el usuario. Y en el 20, bueno, pues los 20 lamentablemente hemos detectado, hay padrones muy inflados, muy grandes, que han atrasado el desarrollo y el progreso de los ejidos, incluso el pago de expropiaciones y de indemnizaciones y hasta de entrega de recursos para beneficiar a los ejidos o a las comunidades, llámese forestales o pesqueras, o en un desarrollo turístico urbano o playa o de playa, porque no tienen cobro. Generalmente las comunidades de bienes comunales indígenas tienen de 800 a 1,000 o a 1,500 comuneros, y para que pueda haber quórum tiene que hacerse una asamblea de sanciones y suspensiones para suspender a todos los fallecidos. De otra manera no tendrían quórum, y a veces mañosamente no solo lo hacen para tener quórum, sino para tener elecciones o para remover a los integrantes del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia según las necesidades o los intereses que estén alrededor de ellos. De ahí la gran necesidad de evitar todo este tipo de circunstancias que se han venido generando y darle viabilidad. Si el titular fallecido ya no existe, ya no está y ha dejado un sucesor preferente, hay que hacer el traslado de dominio, quien haya sido el titular número 1, como lo establece la ley, darse de alta, dar de baja al fallecido. No se da. Entonces, ahí aparece en la lista el papá, el hijo y el nieto, y deben de darse de baja. Dice en la ley, en el artículo 16 y el 156 de la ley, que está facultado el RAM, pero no lo hace.
Entonces, lo que estamos haciendo es una fracción expresa en donde le faculte y le tácitamente al registro agrario para que dé de baja al que haya fallecido y de alta al que exista para ir limpiando el padrón. En el otro caso, cuando hay una sentencia y ya hay un reconocimiento y no se dejaron la lista de sucesores, y hay una sentencia y se dice quién es el sucesor, el que mejor ha presentado mejor derecho, bueno, pues dar de baja otra vez al titular y dar de alta al que así ha sido la sentencia beneficiario para él. Y por otro lado, hay muchos compatriotas mexicanos que se han ido a Estados Unidos y el solo hecho de la asamblea se toma facultades que no le competen y deja en la orfandad a la esposa y a los niños y se ponen a rifar la tierra o a rentarla o en el peor de los casos a hacinarla. Y me parece que si la esposa y los hijos se quedan, no se lo está despojando, se está administrando, que es diferente. Los derechos nunca los va a perder el ejidatario, al contrario, la esposa los va a administrar y del fruto que salga, de su fruto que extraiga de la tierra o de los bienes distintos de la tierra, pues que se beneficie sus niños, que seguramente están en crecimiento y en edad de ir a la escuela para recibir educación. Ayudaría mucho. Y son las reflexiones que yo hice y se las pongo a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que la senadora habló ya de todos los dictámenes. No sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna observación sobre los dictámenes, senador. Gabriel Daniel Ávila. Sobre el primero no tengo ningún inconveniente. Muy bien. Sobre el primero. Pues, ¿Qué se vamos a votar, no? ¿Quieren que votemos el primero? Sí. Es el que tiene que ver con esa prescripción positiva que se da entre los cónyuges. Si él está ausente durante 5 años, procede la prescripción positiva. Entre ellos, aunque sean esposos, ella puede pedir la prescripción a su favor. ¿Pasamos a votación, senadora secretaria? Si lo consideran suficientemente discutido, le consultamos a ustedes si es de aprobarse el primer dictamen aquí planteado, de la manera levantando la mano. A favor. Muy bien. Tenemos el primer dictamen aprobado por unanimidad también en esta comisión, que tiene que ver con la modificación al artículo 48 de la Ley Agraria en función de la prescripción positiva entre cónyuges. Muchísimas gracias. Respecto del segundo dictamen, ¿alguien tiene observaciones? Ya la senadora Hilaria nos ha hablado de este segundo dictamen y no sé si alguien tiene alguna observación sobre el segundo dictamen. Senadora, por favor. Sí, les preguntamos si votamos el dictamen de la manera levantando la mano, quienes estén de acuerdo. Por unanimidad, Presidenta. Muy bien, y solo haría la observación que se trata de reivindicación de un ejidatario, primero de que se le quita su parcela cuando se ha presumido y probado que ha participado con su parcela en la comisión de algún delito, especialmente de delincuencia organizada, y la otra es reivindicarle y regresarle su parcela cuando se demuestra, o en caso de que se demuestra que él no tuvo nada que ver en la comisión de algún delito. Así que ya tenemos 2 dictámenes aprobados. Del artículo 150, y gracias, senadora secretaria, del artículo 155, ¿alguien tiene alguna observación? Tiene que ver con el padrón y su depuración y su publicación, cuidando las formas de los derechos de privacidad. ¿Alguien tiene algo? Senador, por favor. Muchas gracias, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Yo, en primera, estoy de acuerdo con el propósito de la modificación de este artículo 155 de la Ley Agraria, no solamente para establecer la obligatoriedad del Registro Agrario Nacional para mantenerlo actualizado, sino también para hacerlo publicarlo de manera periódica, el padrón de ejidatarios y comuneros. Aquí lo que siento que pudiese chocar un poquito es que si aprobamos esta publicación de manera periódica y esta actualización de los padrones de ejidatarios y comuneros, ya no le vería caso
de que del 20% se suba al 30% para las asambleas, porque en teoría ya debería estar actualizado el padrón de ejidatarios. O sea, si aprobamos esta reforma del artículo 155 de la Ley Agraria, de que de manera periódica se esté publicitando y que esté actualizado el padrón de ejidatarios, actualizado quiere decir que ya van a dejar de aparecer los ejidatarios fallecidos, los muertos, etcétera, ¿no? Entonces, no le veo caso que se suba del 20 al 30%, que creo que es el último dictamen, ¿no? El penúltimo. Entonces, ahí no sé cómo quedaría, ¿no? Porque ya estaríamos pues yéndonos un poquito más de porcentaje del porcentaje normal, ¿no? Sí entendería el sentido de que se aumente de un 20 a 30% en el caso que no estén actualizados los padrones de ejidatarios, porque seguirían apareciendo personas fallecidas o personas que ya viven en Estados Unidos o en otros lugares, ¿no? Pero si ya estuviese actualizado el padrón, ya no le vería caso de subir del 20 al 30%. Es mi apreciación nada más. ¿Te parece, senador, si estás de acuerdo con este primero y hacemos una observación al segundo? Tal vez podemos encontrar algún transitorio, alguna cosa así. Senadora Hilaria, adelante. Yo pediría que nuestra secretaria técnica nos haga el favor, porque hubo adecuaciones, cambios en el articulado 155, ya no hay publicaciones, que nos hiciera el favor de leernos cómo queda, no como está aquí, sino como originalmente lo quedaría ya modificado. Por favor. El artículo 155 quedaría: mantener actualizado el padrón de ejidatarios y comuneros, facilitándolo a los sujetos agrarios de conformidad a lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley Agraria y 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Este es el 155, pero entiendo que el senador Daniel Ávila se refiere a la modificación del 24 y 40, que es el que habla de aumentar el porcentaje de quienes pueden convocar a asamblea, que es el dictamen anterior al 155, senadora. Ese artículo, perdón, presidenta, con su venia. El artículo que hablamos del anterior es el 24 y el 40, habla el 24 en las elecciones 23 y 24, cuando son los cambios ordinarios de los comisariados ejidales y consejos de vigilancia. El procedimiento se emite la convocatoria, la primera, a los 8 días la segunda, si esta no tuviera la mayoría, ¿verdad?, en forma democrática, con el padrón de ejidatarios o comuneros ahí presentes. Si hay 2 planillas, se ingresan las planillas y se hace todo el proceso. Cuando ya son electos y hay alguna inconformidad por alguna razón de los propios ejidatarios o comuneros, se juntan 20, así lo dice la actual ley, 20 o el 20%, y hacen su motivación y su solicitud motivando las causas por las que ellos están impugnando la remoción de los órganos de representación del ejido, a veces del ejido o del comisario ejidal, o de uno de los miembros o del propio Consejo de Vigilancia o de todos sus miembros de los órganos de representación. Está tan fácil los 20 ejidatarios, el 20%, que esto ha causado tres escenarios. 1, que no hay estabilidad en los ejidos. 2, que cuando no corresponde a los intereses, generalmente en las zonas conurbadas de desarrollo urbano, y cuando no corresponde a los intereses de algunos comisariados que no se prestan a vender los ejidos o la conciencia de la Asamblea General de Ejidatarios, los remueven con una facilidad, ¿verdad?, porque hay intereses, sobre todo en donde hay lugares de desarrollos turísticos o zonas conurbadas. Es muy fácil que los desarrolladores puedan platicar con ellos y hacer alguna propuesta para doblar, y cuando no los doblan en su voluntad, pues buscan la forma de desestabilizar
con el 20% para que de inmediato se revoque, ¿verdad? Se emita la convocatoria y se haya la remoción de los integrantes o de un miembro de los integrantes de los órganos de representación. El otro tema, por lo que yo también, pues es porque los ejidos tienen que tener un proceso y un desarrollo estable. Los gobiernos que llegan, municipales y estatales, deben de tener paz y tranquilidad y acoplarse a los planes de desarrollo municipales. Esta ida y vende, quita, pon, muchas veces no les permite a ellos y a los presidentes municipales, a los Coprademun, hacer programas de trabajo a larga visión. Y esto pues hay ejidos muy grandes que originalmente nacieron con 300 habitantes, hoy tienen 5,000, 10,000 o hasta 13,000 o 20,000. Y pongo, por ejemplo, Valle de Banderas, en Bahía de Banderas, que es una de las zonas conurbadas a Vallarta y el desarrollo turístico más grande que se tiene en estos momentos. Simplemente este ejido nació con 500 habitantes. Ahorita el solo ejido de Valle de Banderas, que es donde está la zona conurbada, debe de tener 17,000. Nomás el puro ejido, de 17,000 a 25,000, es solo el ejido. Entonces, pues es menester que tengan sus órganos estables para que puedan ellos embonar muy bien y articular con los ayuntamientos. ¿Qué propongo ahí? Que para que no sea muy vulnerable el estarlo renovando, por lo que ya expresé, propongo que sea el 30% para que quienes lo querrán hacer a cada rato, pues les va a costar más trabajo juntar las firmas y la voluntad de un poquito más de ejidatarios o de comuneros en el sentido, y lo tendrán que pensar mejor y mayormente para que no sea vulnerable el desarrollo de los pueblos. Ese es el alcance que tiene. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una moción que vayamos dictamen por dictamen, si te parece, senadora Hilaria, cuando pasemos al tema de aumentar o no el porcentaje de convocados, volvemos a esta propuesta tuya, pero creo que respecto de que se depure el padrón, de que se publique el padrón y que se haga cuidando las formas de privacidad, estaremos de acuerdo. No sé si alguien tenga alguna observación sobre… Es que no se va a publicar, así que ustedes… No, por eso, sí, de acuerdo. Pero que se actualice y que los derechosos tengan acceso a revisar ese padrón, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Vuelvo a repetir este artículo que es el que estamos dictaminando y en el que creo que estamos de acuerdo. Artículo único, se adiciona una fracción sexta al artículo 155 de la Ley Agraria para quedar como sigue. Artículo 155 de la 1 a la 5 queda igual, y el sexto es mantener actualizado el padrón de ejidatarios y comuneros, facilitando a los sujetos agrarios de conformidad a lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley Agraria y 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos. Esto es, estamos diciendo que acceden a este padrón que se actualiza periódicamente los sujetos agrarios, y en eso creo que estamos de acuerdo. Sí. Senador Olvera, ¿cómo está, senadora Palafox? Pregunto a ustedes si están de acuerdo, manifestarse levantando la mano. A favor. Muy Ya, bien. a favor, por unanimidad, Presidenta. Ok, llevamos 3 dictámenes. Y ahora pasamos al dictamen de las comisiones que tiene que ver con aumentar, eso sí, con aumentar el porcentaje de convocantes a asambleas, que es, senadora Hilaria, el tema que tú dices que la razón es que no sea con muy poquitos como puedan engañar, y entonces no es razón de la actualización, sino de fortalecer a la asamblea con un aumento en la proporción de convocantes que son necesarios para hacer el quórum y tomar decisiones respecto del uso de su tierra y todo lo que tiene que ver con sus derechos, ¿no? Que ya has expresado las razones, no sé si quieras ahondar, y si el senador Daniel Gabriel, que puso esta observación, quisieras argumentar. Sí, claro. Sí, señor, adelante. Sí, el artículo 24, el vigente de la Ley Agraria, habla de
La asamblea podrá ser convocada por el comisario ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos 20 ejidatarios o el 20% del total de ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal. Y el proyecto de reforma estarían adicionando, en vez de 20 ejidatarios, 30 ejidatarios o el 30% del total de ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal. En la práctica, al menos en mi estado, en Yucatán, pues hay aproximadamente más de 600 ejidos en el estado de Yucatán. Y yo no conozco a ninguno de los 600 ejidos del estado de Yucatán que tengan 20 ejidatarios. Normalmente los ejidos en mi estado de Yucatán y en otros estados que yo conozco, pues un ejido tiene 250, 300, 500, 2,000 ejidatarios, 3,000 ejidatarios. O sea, entonces, creo que el caso de 20 ejidatarios nunca se va a dar. Y en el caso del 20%, desde mi punto de vista, yo creo que sí es suficiente el 20%. Si estamos hablando de un ejido que tiene 2,000 o 3,000 ejidatarios, pues el 20% estaríamos hablando de, claro, entonces creo que es suficiente con 200 personas, 200 ejidatarios, quienes que pudiesen convocar en su momento. Entonces, pues el derecho de las minorías también de representarse. Y en el último, en el artículo 40, veo que en el caso de que sea convocada por parte de la Procuraduría Agraria, como está actualmente, dicen por lo menos el 25% de los secretarios del núcleo, y en la propuesta es, en vez del 25%, adicionar el 35%, o sea, cambiarlo al 35%. Entonces, yo sí los veo un poquito, sí lo veo bastante, o sea, elevado, ¿no? Sobre todo que los ejidos en su mayoría tienen bastantes ejidatarios y pues el ejemplo que comenté hace un momento creo que es suficiente para convocar. ¿Es cuánto? Gracias, senador. ¿Alguna opinión? Estamos hablando de dos casos, ¿verdad? El último que pasa de 25 a 35 es para remover al comisariado y el que aumenta de 20 a 30, tanto en números absolutos como en porcentaje, es para convocar a una asamblea. Yo también quiero decir que había platicado con la senadora Hilaria sobre el primer caso. De repente nos dicen números absolutos y es muy distinto el peso de 30 absolutos sobre 500 que el 30 absoluto sobre 200 o sobre 2,000, y no hay la diferencia entre hasta qué número de ejidatarios puedan llamarse en números absolutos o en porcentaje, y me parece que es un abanico como muy amplio. De 20 a 30 en un ejido de 2,000 pues, personas, pues es casi lo mismo. 20 o 10 personas más no hace mucho la diferencia, pero sí me gustaría conocer opiniones respecto del primer caso y a lo mejor sobre el segundo caso, ni tú ni ella. ¿La mitad? Senadora, ¿quieres opinar? Yo ya les dije mis razones por las que he propuesto esto, han sido muy vulnerables los ejidos, a cada rato los cambian, los quitan, los remueven. Pareciera que son muchos, pero a la hora de la operatividad se hacen poquitos en el porcentaje y se convierten en vulnerables para estarlos cambiando, removiendo a cada rato, ¿verdad? Yo lo he vivido, lo he visto, ha sido un problema muy latente, sobre todo en las zonas conurbadas. Es muy, muy fácil que en un ratito de la noche a la mañana aparezcan ejidatarios o comuneros con una lista y una firma, un escrito, y busquen las firmas en las casas de los ejidatarios o de los comuneros, se presentan
a la Asamblea y es muy, muy sencillo, miren. Les comento cuál es el procedimiento que se sigue cuando es así. Rápidamente, en un minuto. Yo, ejidataria Hilaria Domínguez Arvizo, me presento con los 20 firmas, o el 20% de las firmas previamente que estamos legalmente reconocidos como sujetos agrarios. Vamos con el comisariado, en principio, porque así lo dice la ley, y le decimos, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo contigo, esto y esto y esto y esto, las causales, y tienes que convocar. Y aquí está nuestra solicitud, tienes 8 días para emitir la convocatoria, para que te vamos a cambiar a ti. Oye, pero, remoción, todos, ¿qué estás pidiendo? Todos, presidente, secretario y tesorero, y consejo de vigilancia. Pero tienes 8 días, aquí está, recíbenos. No los recibo. Yo tengo que apersonar de un notario público, porque así dice la ley, un fedatario, para que levante la fe, de fe de que me apersoné a la casa o al comisariado de ellos, les notifiqué mi voluntad irrenunciable con la solicitud de lo que establece la ley, el 20%, para que emita la convocatoria. El comisariado dice que no le da la gana, o sí le da la gana, como existan las condiciones, no emite la convocatoria. Tengo entonces 5 días para hacer el mismo procedimiento, solo que ir al Consejo de Vigilancia. Y pedirle al Consejo de Vigilancia y al primero y segundo secretario, porque tienen que ser completos, es colegiado. Y a ellos les tengo que la misma indicación de que emiten la convocatoria para la remoción de los órganos de representación, ya sea uno o todos. ¿Me vuelvo a hacer acompañar o no me hago acompañar de nada? Llevo al juez o a 2 testigos que no valen. Y ninguno hizo caso omiso. Ok, me voy a la Procuraduría Agraria y uso el 40. Por eso es el 24, el 23 y el 40. El 40 dice, una vez que el comisariado ejidal no ha convocado, no ha acatado la disposición, el mandato o la solicitud expresa del 20% del 20% de los ejidatarios o comuneros, el Consejo de Vigilancia tiene 5 días para emitir la convocatoria. Si no lo hiciere, los interesados acudirán a la Procuraduría Agraria haciéndose uso del artículo 40 para solicitar la intervención con facultades del 155 de la Procuraduría Agraria para que una vez ajustados todos los requerimientos que la propia ley establece, emita la convocatoria y lleve al seno de la Asamblea General de Ejidatarios su inquietud de quienes lo hicieron. Para 2 cosas. Uno, para remover a los órganos de representación o ratificarlos, según sea la voluntad expresa de la Asamblea en forma democrática y soberana que expresen ahí a la hora de votar. Ese es el 40, cuando ya no hay un acatamiento a la voluntad expresa de la solicitud de unos ejidatarios o comuneros. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Algún otro comentario? Sí. Yo estaba pensando ¿y si fuera al revés? Ahorita veo. Sí, yo creo que acá son 2 artículos diferentes, el 24 y el 40, y son 2 artículos que tienen que ver con 2 temas completamente diferentes. Eso es lo que hay que, de alguna manera, clasificar. El artículo 24 habla de que la Asamblea podrá ser convocada por el comisario ejidal o por el Consejo de Vigilancia, ya sea iniciativa propia o, si así lo solicitaren, al menos 20 ejidatarios o el 20% del total de ejidatarios. Si el comisariado o el consejo no lo hicieran en un plazo de 5 días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría que convoque a la Asamblea. Ahí estamos hablando no de remoción, estamos hablando de convocar a una Asamblea ejidal, no de remoción de órganos ejidales, ya sea de la remoción de los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia. Yo aquí, en este caso, que
no considero que sea hasta el 30%, o sea, que del 20% se suba al 30%, sobre todo que no estamos hablando de remoción de autoridades ejidales, solamente estamos hablando de convocar asambleas ejidales. Y sobre todo, considero que se debería quedar el 20%, sobre todo que si ya aprobamos anteriormente un dictamen donde estamos solicitando al Registro Agrario Nacional a que estén actualizados los padrones ejidales, de ejidatarios y comuneros. Entonces ya vamos a tener mayor certeza de que todos los que estén en el padrón ejidal sean los que están y no sean personas fallecidas. En el caso del artículo 40, de la remoción de los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia, originalmente el artículo 40 está con el 25% de ejidatarios, dice, podrá ser convocada por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el 25%. Entonces allá del 25% lo están subiendo, o sea, la propuesta es subirlo al 35% de los ejidatarios del núcleo. Entonces, en el primero del artículo 24, yo considero que el 20% es suficiente, sobre todo porque es convocar una asamblea ejidal. No estamos convocando una asamblea para remoción de autoridades ejidales. O sea, creo que tienen el derecho con el 20% del total de ejidatarios. El artículo 40 pues sería un artículo que también se pudiese, o sea, yo no lo veo del 25% al 35%, no le veo por qué subirse, sobre todo que si ya está actualizado el padrón de ejidatarios, porque ya no deben de haber fallecidos, pues creo que el 25% debe ser suficiente. Con mucho gusto, senadora. Sí, creo que efectivamente una cosa es el padrón de ejidatarios y la otra es la asamblea para cambio de autoridades, dice el artículo 40. La remoción de los miembros del comisariado y del Consejo de Vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que a tal efecto se reúna o que sea convocada por la Procuraduría Agraria, porque el 24 nos está diciendo que si después de 3 citas no convoca el comisariado, entonces convoca la Procuraduría Agraria. Entonces, aquí ya está hablando de que para la remoción, y dice que sea convocada por la Procuraduría Agraria de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, fracción octava del reglamento interior de la Procuraduría Agraria, a partir de la solicitud de por lo menos el 35% de los ejidatarios del núcleo. Ese es el reglamento interior que tiene la Procuraduría Agraria para convocar esto. Y la otra, a mí me parece que esta parte es ciertamente muy delicada porque donde más abusos ha habido en todos los sentidos ha sido en esta parte, ¿no? Y creo que es donde hay más desprotección de los ejidatarios y a donde también se da pie para muchos abusos. Entonces creo que entre más participen, pues como que es menos posibilidad de poder abusar, ¿no? ¿Cuál sería otro pensamiento? A ver, me parece que los argumentos que aquí se presentan son algunos nuevos. Yo diría, por ejemplo, que en caso de que el comisario de Ejidal quiera negociar con los vivienderos, pues tiene suficiente con el poquito por ciento para vender y en cambio subirle, estoy hablando del caso contrario, pues, ¿no? Senadora, creo que tú has tenido como mucho interés en esto. Me gustaría pedirles que retiremos este dictamen, que mañana temprano podamos reunirnos la senadora Hilaria y el senador Daniel Ávila y podamos llegar a un acuerdo que nos permita sacarlo adelante en la próxima semana, que los argumentos me parece que son nuevos, senadora Ávila, y que pudiéramos buscar, yo diría, bueno, no 35, ni mi senadora ni el senador, que pudiéramos meterlo a 30, pero sí creo que hay argumentos
que nos impulsan a protegerlos más con un mayor porcentaje, pero también hay veces que en ausencia de ellos se dificulta. Así que si están de acuerdo, yo me permitiré, porque sí creo que todos estamos interesados en proteger a los ejidatarios y sus bienes, y que no sea tan fácil que los vivienderos puedan abusar y usar a poquitos de ellos. Así que me gustaría hacer la moción de retirarlo y que mañana muy temprano a lo mejor desayunamos para que podamos resolverlo y poderlo sacar adelante, que no se nos quede atorado en la congeladora. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, senador? Mañana nos juntamos tempranito. Muy bien, entonces retiramos este cuarto dictamen con el compromiso de resolverlo esta misma semana y que podamos la próxima semana aceptar un dictamen que nos permita garantizar pues el peso de la propia Asamblea en cuidar su territorio. ¿De acuerdo? Y entonces pasamos al último, bueno, perdón, tenemos que votar si estamos de acuerdo en retirarlo y sentarnos mañana temprano. ¿Sí, senador? Sí, pregunto a la Asamblea si aprueban la propuesta de la señora presidenta de retirarlo. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarse levantando la mano. Aprobado, señora presidenta, por unanimidad. Bueno, vamos al último, que pareciera una verdad de perogrullo, pero que es cierto, un ejidatario muerto sigue apareciendo como derechoso y es bien difícil para las familias la decisión, así que esta es una iniciativa presentada por la senadora Hilaria y me gustaría que leyéramos en los términos en que queda. Secretaria, ¿quieres leerlo para todos y Sí. que podamos, en todo caso, argumentar? Sí. Artículo 20, dice, esta es la propuesta, no es como está, sino es la propuesta. Dice, artículo 20, la calidad de ejidatario se pierde, primero, por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes, segundo, por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población, tercero, por prescripción negativa en su caso cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley. Cuarto, al fallecer el titular de los derechos agrarios y estos se hayan transmitido al sucesor preferentemente, el Registro Agrario Nacional dará de baja del padrón al ejidatario fallecido, titular de los derechos agrarios. Quinto, al fallecer el titular de los derechos agrarios y no haber dejado lista de sucesores, los promoventes de los juicios sucesorios de dichos derechos agrarios ante los tribunales unitarios agrarios y los órganos jurisdiccionales, al recaer el proceso jurídico de sentencia de resolución o de ejecutoría, quien resulte sucesor de los derechos agrarios a partir de la fecha en que es notificado el Registro Agrario Nacional, en quien recayó la sentencia ejecutora. Tiene un plazo de 60 días hábiles para inscribir la sentencia resolutoria, dar de alta al nuevo titular y expedir los documentos que así lo acrediten, dando de baja inmediatamente al ejidatario fallecido. Y sexto, cuando los ejidatarios o comuneros titulares de los derechos agrarios se ausenten del núcleo agrario y de la Asamblea General por más de 2 años sin causa justificada. La esposa o concubina se presentará ante la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros, solicitando su anuencia para que se le autorice la administración de los derechos agrarios del esposo, con el propósito de salvaguardar el patrimonio familiar que sirva de mantención a su familia y ella. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Senador. Sí, esta reforma al artículo 20, yo creo que sí es una muy buena reforma que va de la mano con la reforma que acabamos de aprobar del artículo 155 de mantener actualizado el padrón de ejidatarios y comuneros. Esta reforma creo que es de la senadora Hilaria. Y va de la mano, y también esta, va de la mano porque pues estamos hablando de actualizar el padrón de ejidatarios, ya le estamos dando las herramientas por medio de la ley agraria a las instituciones agrarias
a que cuando fallezca el titular de los derechos agrarios, pues se le dé de baja del padrón de ejidatarios, entre otras, y aquí hay varios fracciones que hablan de cómo se le va a dar de baja, pero acá lo importante es de manera puntual que se le diga a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional, cuando pierden sus derechos y darle de baja, actualizar el padrón de ejidatarios y comuneros. Entonces yo creo que esta sí es una muy buena reforma que va de la mano con la anterior que aprobamos del artículo 155 de la Ley Agraria. Entonces yo votaría a favor de esta. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ninguno. ¿No? Bien, a mí también me parece muy buena y tiene que ver con quien trabaja la tierra, ¿no? Que son muchas mujeres que se quedan en la parcela mientras el esposo se va y en buena onda o mala onda no regresa y ella se queda trabajando. Así que muchas felicidades por estas iniciativas que estamos convirtiendo en dictamen. Senadora, ¿quieres hacer la votación? Consulto a ustedes si es de aprobarse esta iniciativa. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad, señora presidenta. Muchísimas gracias y felicidades. Y siguiendo el mismo orden, vamos a pasar a asuntos generales. ¿Alguien tiene algún asunto general que consultar? ¿No? Yo quisiera… Sí, senadora. Yo quisiera pedirles a esta comisión que si tuviéramos a bien, hemos hecho documentos y exhortos para el presupuesto a las instituciones que tienen que ver con el campo, pero siento que son tantas las que llegan del Senado y de todos lados, incluyendo los gobernadores y presidentes municipales, más los señores diputadas y diputados, que a lo mejor lo nuestro va a quedar muy rezagado. Propongo al seno de nuestra comisión que hoy sesionamos y que estamos en tiempo para hacerlo, que si tuviéramos a bien, presidenta, solicitarle una entrevista al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y apersonarnos para hacerle sentir nuestra y platicarlo también con la Comisión de Desarrollo Agrario de la Cámara de Diputados, con el diputado Serrano y sus secretarios, sus mesas, sus integrantes, para apersonarnos e ir con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y hacerle entender la gran necesidad que se tiene de atender al campo mexicano en el tema de tenencia de la tierra. El campo necesita hoy más que nunca ser atendido, ser escuchado. Somos 32,000 núcleos agrarios en todo el territorio nacional. Todos el sector social, somos el 50.8% del territorio nacional, somos los dueños de la tierra, de su fruto y de los bienes distintos a la tierra. Estamos hablando de lo que tiene que ver las tierras de cultivo, agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Toda esa potencialidad es nuestra, incluyendo donde hay petróleo y donde hay minas, hidrocarburos. De ahí la gran necesidad de que para que la atención, y por si esto fuera poco, hoy hay una ley de asentamientos humanos, territorial y urbano, que tiene que ver con las facultades de la Procuraduría Agraria y ya no solo va a atender a los campesinos, sino también a las zonas urbanas. Pero ha aumentado la facultad y el trabajo, pero no el dinero y la ampliación para personal para que atienda estos temas. Me parece el sector social, agrario, es el que menos gana, todavía. Fíjense nada más a estas alturas. Hay trabajadores de SEDATO o del RAN que ganan 1,300 pesos a la quincena. 3,000 pesos son los sueldos más bajos del sector agrario. Creo que me parece que tenemos apenas hace cosa de 8 días, todos los que estaban por contrato desaparecieron, se quedaron sin personal, incluyendo el registro agrario.
El registro agrario tiene en estos momentos para atender la expedición de constancias de certificaciones, que es un fedatario que está dentro de las entrañas, solo hay 2 para atender a 25 millones de sujetos agrarios en todo el territorio nacional. Esto, francamente, pues, aunque ellos quisieran ser eficientes, si no tienen el personal necesario, no lo van a poder hacer. Propongo entonces que vayamos a apoyar a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional y a los tribunales agrarios, con el propósito de que nuestros hermanos campesinos estén atendidos a cabalidad. Hay recursos que se gastan muchas veces en nada. Y esto, pues, si se gasta y se va a gastar muy bien, porque se trata de la paz, de la tranquilidad y la gobernabilidad de este país, de nuestros hermanos indígenas, donde están enclavadas las comunidades indígenas o de bienes comunales, y de nuestros ejidos y comunidades. Vale la pena entonces que hagamos una gestión al respecto y podamos que ellos tengan mayor recursos para el ejercicio presupuestal 2018. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz a propósito de la propuesta de la senadora? ¿Apoyarla solamente? Sí, senadora. ¿Está bien? Bueno, sí, yo creo que podemos hacer el punto de acuerdo, pedirle a la Secretaría Técnica que nos haga una fichita muy informando de números. Sí creo que el sector agrario tiene que salir de esa pobreza y sí tiene que ocuparse de su certidumbre, de que no gasten el tiempo en ir y venir, en que les den una vuelta y la que sigue, y a lo mejor si digitaliza el RAN sus documentos y los hace uno solo y se vincula con el registro civil, que haga saber que no se dupliquen los esfuerzos si se murió un ejidatario, y por qué tiene que haber todo este calvario para los derechosos, para los sujetos agrarios. Sí estamos de acuerdo. Además, senadora, el temblor afectó el nuevo edificio donde están ubicados los tribunales, que habían dejado de rentar 4 edificios, se van a uno solo y se afecta estructuralmente, entonces tienen que salir de ahí. Se agrega a sus gastos ya presupuestados el que tengan que salir de ahí y volver a hacer todo el gasto de adaptación de oficinas o qué sé yo, y la gente tampoco puede estar corriéndose el riesgo de vivir en un techo fragmentado. Así que, por supuesto que asumimos la propuesta de la senadora Hilaria, hacemos un acuerdo de la comisión y le pedimos a la Secretaría Técnica lo mismo, que nos consiga la cita con el presidente de presupuesto, como una ficha técnica que les diga muy claramente, yo no sé si con barras, que sepan muy bien la restricción que ha tenido su presupuesto y que baja su productividad. Senador, adelante, senador. Gabriel Daniel Ávila. Yo creo que también apoyaría esta propuesta, este punto de acuerdo, solicitando mayores recursos para el sector agrario y sobre todo específicamente porque en entidades federativas como Yucatán, como Oaxaca, como Chiapas, como Tabasco, donde hay muchísimos ejidos, y los ejidos están muy retirados de las cabeceras de los estados donde residen los magistrados, los tribunales unitarios. A veces los tribunales unitarios, en coordinación con Procuraduría Agraria, con Registro Agrario Nacional, requieren hacer itinerancias a los ejidos, a los lugares donde viven los ejidatarios, y no hay recursos para hacer estas itinerancias y solucionar los problemas en el mismo ejido. Entonces yo creo que sí es muy importante que se haga este punto de acuerdo solicitando mayores recursos al sector agrario, específicamente, entre otras cosas, para las itinerancias de todas las diferentes dependencias agrarias, y se puedan solucionar los problemas de los ejidatarios que muchas veces no pueden pagar un pasaje, un transporte de su ejido hasta la cabecera donde está el tribunal unitario. Yo creo que sí es pertinente este punto de acuerdo y mi voto sería a favor. ¿Podría, senadora, someter a votación esta propuesta de la senadora Hilaria? Y pregunto a la Asamblea si está de acuerdo en la propuesta de la senadora Hilaria, aquí ya manifestada y comentada. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
por unanimidad, señora presidenta. Aprobado. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna anotación en lo general? ¿No? Bueno, pues si no hay otro comentario y no habiendo otros asuntos, damos por concluida nuestra bien productiva sesión ordinaria, y sí quiero hacer énfasis en que este dictamen que dejamos pendiente tenemos que ponernos de acuerdo y poderlo sacar, porque sí tenemos que dar certidumbre a la Asamblea para que las decisiones descansen en ella más que en muy poquita gente, ¿no? Así que ahorita platicamos cómo nos reunimos y nos buscamos un acuerdo. Les agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto.